La idea que tenemos de este año era trabajar en general por todo el año el tema de la equidad y la desigualdad, iba a decir la desequidad, no sé, o la inequidad, ahí está la palabra. La inequidad y la equidad, digamos que del punto de vista de la economía política, digamos, ¿no? Hay mucho para decir de eso, digamos, la búsqueda de la equidad genera cambios en la economía política muy importantes, es decir, la estructura de eh, cómo se comportan, cómo se enfrentan los distintos sectores sociales a las distintas políticas económicas en búsqueda de equidad. Y también cambia, de hecho, las formas y la organización económica como que se deben mover cada uno de los agentes económicos concretos, digamos, ¿no? Eh, para poner un ejemplo, ya que en muchos de nuestros auditorios hay docentes o están ligados a la docencia. Y sobre todo, digamos, en los aspectos de la docencia privada. Si uno tiene una economía que tiende a la equidad, a la gente se le hace más complicado pagar la escuela privada, porque la maestra gana muy cercano a lo que gana el promedio de la gente. Entonces solamente queda, digamos, la escuela pública como elemento y las escuelas súper caras que van los tipos que puedan ganar mucho dinero, ¿no? Para poner un ejemplo, o se hace muy cara la cuota del club. ¿Por qué? Porque, digamos, lo que es el flujo de ingreso promedio se acerca uno con el otro. Entonces, hay que cambiar ciertas cuestiones, ciertas organizaciones económicas y tiende, en mi opinión, y esto hay que discutirlo, digamos, ahí vamos a trabajar con un libro, en principio, ¿cómo es el que se llama, Emanuel, el libro? Las desigualdades en América Latina de Pérez Sainz. De Pérez Sainz, exactamente. Después tenemos un artículo de Rodríguez Weber. Weber que también tiene, que creo que ya está subido eso. Ese lo mandamos ya. Sí. En ambos. Trata también la desigualdad y la colonialidad. Claro. Bueno, no deja de ser el tema de la colonialidad un tema en este entramado de la desigualdad. Nacimos, nos conquistaron y nos pusieron desiguales, ya, digamos, de movida. Sí. De ahí en más no pudimos más recuperar, y cuando lo hemos recuperado ha sido por corto plazo, por, digamos, algunos años, y siempre se nos vuelve en contra, digamos, ¿no? Más allá, bueno, en este contexto de sistema mundo, hablar y encarar este tema, sistema mundo es el equivalente a hablar de colonialidad de poder, en mi opinión. Alguno lo puede discutir. Entonces lo que pensamos entre todos esto es primero hablar del tema de la deuda para tener idea. Pareciera ser que la deuda, digamos, ha quedado al segundo plano. Creo que eso es, digamos, alguna apariencia. No me parece que va a quedar en segundo plano. Los tipos que son acreedores no van a querer dejar de cobrar. Alguien va a tener que poner la plata en el medio. Ahí he leído un último artículo de Toussaint que en algún momento a Alemania en el 60 y pico, en la década del 60, en términos de Guerra Fría, la Alemania estaba dividida, con lo cual después a la República Federal Alemana le dieron un changüí y le transformaron toda una deuda, en lugar de divisas, en marcos. Los marcos ya estaban
fuertes, digamos, era un dinero que era una moneda que podía, y además lo fortalecieron más con eso, porque demandaron, es decir, eso permitió demandar dinero, digamos, demandar dinero marcos, y le aliviaron la deuda, a un cuarto, un tercio, más o menos de lo que era. Y bueno, algunos estaban pidiendo que haga lo mismo con Grecia, Portugal, Irlanda, España, los PICs. Pero bueno, esa es la cuestión. Entonces, la idea que tenemos como programa de hoy es que Facundo, que trabajó sobre el tema de la deuda, explique un poco la cuestión de la deuda. Después con Flavia pelotearemos, digamos, los efectos de la deuda sobre el tema, las posibilidades, el sistema, etcétera. Y por último, Manuel hará un pantallazo de lo que pensamos de equidad en términos de economía política, es decir, de teoría, no los números de la igualdad o de desigualdad, sino cuál es el enfoque, porque los números vienen después. Los números, digamos, no se puede empezar por los números. Voy a parafrasear algo de Marx, digamos, ¿no? Marx empieza en la introducción a la crítica de la economía política con el tema, los economistas burgueses empiezan hablando de la población, no tiene sentido hablar de la población, de la economía desde la población, sin ver cómo se estructura la organización económica, los sectores sociales, bla, 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 bla. Bueno, parafraseando eso, no tiene sentido hablar del Gini si no sabemos qué es lo que está detrás del Gini y cuál es el enfoque del Gini, digamos, ¿no? Por decir un indicador muy, muy conocido de la curva de Lorenz, ¿no? Incluso cuando aprendemos en la carrera de economía, te enseñan las medidas, pero nunca pensamos cuál es la economía política de la desigualdad o la economía política de la desequidad. Bueno, así que dicho lo cual, esto es el temario. Facu, si querés empezar con tu cuestión. Bueno, hola, ¿cómo están todos? Espero que estén pasando la cuarentena tranquilos y en sus casas bien. Yo un poco lo que iba a hablar era dar un poco un refuerzo, de explicar un poco las ideas que teníamos en el primer PowerPoint que mandamos y más o menos lo que pensábamos detrás de esos datos, ¿no? Bueno, yo voy a hablar un poco, ¿viste? Lo de la deuda, los datos de la deuda. En la primera diapositiva van a poder encontrar una tabla en la cual se desarrolla la deuda desde 2004 hasta 2019. Vamos a poder observar dos tendencias. Una, desde 2004 hasta 2013-14, inclusive 2015, que es una tendencia que se empezó a reducir, se redujo la deuda en general, pero lo más importante que queríamos destacar es que se redujo la deuda con organismos internacionales y con el sector privado. Los números lo van a poder ver en la tabla, está medido en porcentaje del PBI, que nos va a servir para tener una referencia y un panorama sobre lo que es la deuda en nuestra economía, pero después vamos a ver que hay otros indicadores que son mejores. Lo que podemos destacar es que, bueno, se redujo la deuda razón, una cosita, discúlpame Facu, pero tenés razón, sí, tenemos que advertir, no sé si lo dijiste ya, pero no te escuché. No, lo iba a decir que tengan el PowerPoint a la vista. Sí. Sí, es el PowerPoint que dice análisis de la deuda externa de Argentina. Así empieza el PowerPoint. Y bueno, como decía, se redujeron las deudas con los organismos internacionales del sector privado y se aumentó la deuda con el sector público. Esto, para nuestra visión, es la deuda que tiene una mayor posibilidad de prorrogación, ¿no? Que tiene más fácil el acceso a una nueva negociación, que en cambio con los otros sectores es mucho más difícil. En este caso, la otra tendencia que vemos es que después del 2014, si tenemos como siempre el 2015, hasta el 2019 hubo un aumento de la deuda en general
y particularmente si nos ponemos a ver, hubo un aumento con los sectores privados y los organismos internacionales. Justamente lo que se venía reduciendo en los otros años, ahora empezó a crecer. Eso, y lo que nosotros queríamos advertir es esto, que las negociaciones con el sector público es mucho más fácil o mucho más conveniente que en el sector privado o los organismos internacionales. En segunda diapositiva van a poner más o menos cómo está compuesta la deuda pública, y queríamos también hacer una sección y decir que son con organismos públicos como el ANSES y tal y demás, y no con particulares en sí. Antes de las demás diapositivas vamos a hacer algunas aclaraciones, que una de ellas era el indicador. Nosotros en la primera tabla vemos que está medida con porcentaje del PBI, pero como dijimos, el PBI es en pesos, nosotros producimos en pesos, por lo tanto no nos sirve para tomar la deuda como un indicador correcto, digamos. Y por lo tanto, van a ver que utilizamos las exportaciones, deuda exportaciones, que nos pareció un indicador mucho mejor. Lo que sí también hay que hacer otro comentario es que las exportaciones las estamos usando como totales, y no descontamos ni importaciones, ni giro de utilidades, ni turismo, y ni fuga de capital. Eso es una aclaración que tenemos que hacer, porque después en el último cuadro, el número 10, de la diapositiva número 10, van a poder ver que hay una columna que nos va a servir como cuántos años de exportaciones nos va a llevar pagar los servicios de la deuda. También queríamos que noten en el cuadro de la diapositiva número 10, que es el cuadro que tiene el título Servicios de la deuda por instrumentos, sector y legislación, que separamos la deuda entre el sector público, el sector privado y los organismos internacionales. Van a notar que en la tercera columna, donde la que ya le había mencionado, años de exportaciones, vamos a poder cuántos años nos llevará a pagar esa deuda. Preguntar, solo para reforzar una cosa que dijiste. La diapositiva, creo que es la 10, donde se calcula la cantidad de exportaciones que es necesaria para pagar la deuda. Entonces sí, es exportaciones netas, se vería. Neta de importaciones y de pago de utilidades, no. Claro, no. Ok. No, para entenderlo. Pensé que era al revés, pensé que sí, pero está bien. No, son... sí, son exportaciones, en general, son digamos, es el esfuerzo, uno lo podría pensar así, es el esfuerzo que tenés que hacer para comprimir el resto de los gastos. ¿Y cuánto te queda de divisas una vez que pagaste la deuda? ¿Cuánto es la presión que te ejerce? Digamos, porque... O sea, que para eso te faltaría, o sea, vos tenés las exportaciones, pagar la deuda, y te queda un saldo... ¿Qué te queda? Exactamente. Para pagar importaciones... Claro. Como la hipoteca de una casa. Ok. Tenés que pagarla y lo que te queda, bueno, si tenés que comer fideo, tenés que comer fideo. Ese es el criterio, digamos, porque con el PBI no sirve, porque ¿qué te indica? No te indica mucho, digamos, eso. Este te permite, inclusive esto, por ejemplo, en el cuadro S, es 1,2, 1,3 la deuda en divisas respecto a exportaciones. Es un año y pico de exportaciones. No parece ser mucho. Pero el problema es que nosotros para crecer no nos queda nada como excedente. Porque toda la acumulación de capital que podemos hacer internamente se nos lleva a divisa. Si no tenemos espacio de divisa, no tenemos. Es decir, en el tiempo, en la medida que podemos transformar nuestra estructura de exportaciones, quizás podríamos hacerlo. Y después vamos a discutirlo cuando hablemos, Flavia, con el tema de la otra parte, digamos, ¿no?